Y hoy tenemos una patología de la que queremos visibilizarla más que nunca, ¿sí? Para llegar a esas familias, que es la áfora, ¿sí? Katia nos va a estar hablando mucho acerca de cómo nace, ¿no?, toda esta historia de esta EPOF dentro de su vida, dentro de su familia, la llegada de ese diagnóstico. Así que bueno, nada, Katia, nos gustaría mucho primeramente que te presentes. ¿Quién es Katia? Bueno, Katia en el mundo de las EPOF es la mamá de Gonzalo. Así, yo soy Katia Bruquetas, la mamá de Gonzalo, que eso es un paciente con la enfermedad del áfora, como lo dijiste. Y esta enfermedad, Gonzalo tiene hoy 28 años, es uno de los pacientes más grandes dentro del áfora, porque ya la áfora es rara de por sí, está dentro de las ultra raras y él tiene una mutación que es más rara todavía. ¿Quieres que te cuente? Te cuento. Te voy detallando. Me encantaría. Sobre todo me gustaría conocer primera parte de la historia, ¿no? Porque en otra entrevista que te habíamos hecho, Katia, vos comentaste que sos abogada, supongo que como toda profesional, ¿no? En cuanto a tu carrera y lo que has elegido para tu vida, bueno, el sueño, ¿no?, de toda mujer, poder ser independiente, poder tener tus propios ingresos, pero cómo nos cambia la vida, ¿no? Cuando está esta llegada de un diagnóstico, y sobre todo los hijos, cómo nos cambia la vida. A mí me gustaría saber esa parte de la historia primeramente, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio radical en tu vida? Te cuento, Gonzalo hasta los 19 años tuvo una vida completamente normal. Era un único hijo, abogada, yo trabajando, organizaba nuestra vida de esa manera, independiente. Él estaba estudiando profesorado de educación física en segundo año y comenzó con unos pequeños movimientos en la mano que primero me dijeron que tenía mioclonía juvenil. Ya desde que comenzó con este primer diagnóstico, que es una epilepsia benigna, digamos, tratable y que supuestamente debería haberse pasado a los 2 años con tratamiento, yo siempre toda la vida estuve atenta a Gonzalo, no solo con un diagnóstico, toda la vida fui muy presente, entonces lo acompañé en este periodo de esa primera etapa de epilepsia, ya un poco relegando, ya ahí empecé un poquito a relegar la actividad profesional para acompañarlo. Se fue poniendo más complejo el tema de la epilepsia porque no podíamos controlar la mioclonía, cambiaba de medicación, cambiamos de profesionales, comenzaron las otras crisis tónico-clónicas, se llaman a las convulsiones más fuertes. Comencé a trabajar en mi casa, ahí me fui quedando en casa y fue algo que no te dije, pero después conjuntamente aparece la epilepsia en la vida de Gonzalo y yo tengo un segundo hijo, así que también fui tener un bebé en casa, tener la epilepsia de Gonzi, dejar un poco relegada la profesión, todos esos cambios, todos juntos, todos en un solo momento. Cuando ya se fue haciendo más complejo el cuadro de Gonzalo, que no encontrábamos una medicación para poder controlar las crisis, que había que ir cambiando de medicación, él llega a un punto en el que tiene problemas cognitivos. Eso es algo característico y a tomar en cuenta cuando hacemos difusión de la áfora, son los problemas cognitivos, que no tiene que ver con problemas de consecuencias secundarias de la medicación, sino con problemas de olvidos frecuentes, de desorientación, de no poder, yo te contaba en una oportunidad, de no poder acordarte de una lista de 3, 4 cosas, de no saber los procesos o procedimientos para hacer cosas rutinarias como prender la luz, abrir una puerta. A ellos fueron apraxias directamente, se llama esto, olvidos complejos. Y bueno, ya con ese cuadro yo me dediqué de lleno, o sea, es tener la atención permanente de tu hijo, te necesita permanentemente, y me dediqué a cuidarlo. Pasé de ser abogada a ser su cuidadora, y ser abogada también sirvió de mucho para todo lo que tiene que ver con la discapacidad, con los trámites, con tramitar su certificado único de discapacidad,
para tramitar los medicamentos, para que tenga buena atención de su calidad de vida, buena atención médica. Vos sabés que nada de esto es sencillo, la negativa siempre está primero, no te corresponde, y bueno, hay que ir al frente, hay que pedir, hay que insistir, buscar lo mejor para él, si no hay acá en Argentina, buscar afuera, preguntar. Así que hoy en día soy la abogada de mi hijo, si querés que te lo defina de alguna manera, hoy soy la abogada mamá de Gonzalo. Qué difícil, Katia, ¿no? Mamá, cuidadora, abogada defendiendo los derechos de tu hijo, ¿sí? Abocada exclusivamente a él. Sé que tenés, bueno, otro hijo también. Eh, Qué difícil la situación, ¿no? Cómo nos cambia la vida, un diagnóstico, cómo nos puede transformar en un segundo, ¿sí? Vos hablabas de toda la sintomatología. ¿Qué médico exactamente fue el que determinó, digamos, bueno, sí, tiene láfora? ¿Qué estudios básicamente tuvieron que hacerle a Gonzalo para poder llegar a este Bueno, diagnóstico? te cuento, sí, porque comencé y me gustaría dejar bien en claro los síntomas de la patología. Esta enfermedad, que es una epilepsia mioclónica progresiva, hablamos de en general, porque cada caso después es particular, pero en general se inicia desde los 12 a los 14 años, en la adolescencia. De los 12 a los 14 a los 19 es su fecha de inicio casi en todos los chicos. Tiene un progreso que en la mayoría de los casos lleva de 5 a 15 años y no tiene cura, no tiene tratamiento, es progresivo y causa la muerte. Esta enfermedad se causa por la mutación de dos genes, pueden ser el EPM2A o el EPM2B. Gonzalo tiene la mutación A. Tiene una mutación que también hace que su enfermedad progrese lentamente, que también es algo muy, muy raro, pero está dentro de la FORA. Lo que causa son mioclonías, que son movimientos involuntarios, causa crisis tónico-clónica, que son las que se conocen comúnmente como las convulsiones fuertes, y va causando con el tiempo deterioro cognitivo. Algunos chicos refieren alucinaciones, pérdida de funciones cerebrales, la pérdida de la posibilidad de comer, de hablar, de caminar, de ver. Con el tiempo van teniendo más problemas, la mayoría tiene neumonías recurrentes y cada vez se hace más difícil de controlar las crisis, tanto la tónico-clónica, las mioclonías, y la muerte se produce por un estatus epiléptico, que son crisis sin poder controlar, aún estando sedados, o generalmente por también problemas de los pulmones, neumonías que no pueden controlarse. Ese es todo el cuadro de qué es láfora, digamos, eso lo aprendí. ¿Cómo lo pude detectar? Cuando este deterioro cognitivo aparece, le digo al médico, algo está pasando con mi hijo porque él bajó su rendimiento escolar, que también es algo común y frecuente, baja rendimiento escolar, tiene todas esas desorientaciones de no poder ubicarse en una calle, una dirección, un lugar. El médico me decía que eran problemas de las pastillas, que teníamos que cambiar a otra medicación. Pero en un momento, se dio un momento determinado en el cual hubo una caída abrupta en su estado mental, y ahí hasta el médico se asustó también, el neurólogo. Y bueno, ahí me entero que en Corrientes, por ejemplo, no hay especialistas en epilepsia en adultos. Entonces me dice, ahí tenés que ir a Buenos Aires a sacar un turno en algún lugar, que no es fácil de Corrientes encontrar un especialista, ni aún pagando, poder tener un turno de un día para otro. Mi hijo no estaba pudiendo sentarse en la silla porque no sabía cómo sentarse, no sabía cómo acostarse, de un día a otro. De la mañana a la tarde fue su cambio. Tuve la suerte de que frente a Corrientes está Resistencia y está una especialista en epilepsia, que es la doctora Yelén Pacheco, que ella es especialista en epilepsia, formada en el Hospital Italiano, y tuve la suerte de que estando en su residencia en el Hospital Italiano, ella vio un caso de láfora
Entonces el médico que atendía a Gonzalo le consultó, se conocían, y ella enseguida pudo acordarse de estos síntomas que le estaba relatando, me dio un turno y a los 15 minutos que me atendió me dijo su sospecha diagnóstica, me dijo: yo creo que esto es una mioclonía progresiva, ya me dijo todo el diagnóstico. Y que la solución era hacer un estudio genético para poder determinar si realmente era ese tipo de enfermedad. Contactamos con el doctor Kaufman, que para eso está buenísimo poder tener esas consultas virtuales, no hacía falta ir a Buenos Aires, hicimos una consulta virtual, le envié toda la información que me pidió, acordamos hacer el estudio, enviamos la muestra desde Corrientes y tardó un poco poder llegar a la conclusión, pero finalmente fue diagnóstico con una mutación. Es muy, muy impresionante cuando uno lee el estudio genético y te dice que ese tipo de mutación no se ha hallado en la base, como dice el genético, en la base de población mundial. O sea, es una mutación única, nueva. Porque cuando escuchás esto, vos decís: ¿cómo voy a curar a mi hijo si no hay otra persona con esta enfermedad? O sea, es muy impresionante, porque lo primero que querés hacer es curar a tu hijo. Si tu hijo tiene fiebre, si tu hijo le duele algo, ¿vos qué querés hacer? Vos querés curar a tu hijo. Entonces, cuando no hay antecedentes de la enfermedad, no, ¿cómo la vas a curar? Ese es el momento más caótico, digamos. Muy complejo, Katia, lo que venís comentando, pero qué importante, ¿no? Qué importante que te hayas movilizado así, ¿no? Con tanta rapidez, porque creo que en esto el tiempo es crucial. Haber dado primeramente, ¿no? Con esta doctora y haber tenido la suerte de todo esto que contás del hospital italiano y de que hayan ellos, bueno, visto el tema del áfora. Acá en Argentina, Katia, digamos, hay otros casos. Contame un poco cómo viene ese tema de estadística. Sabés que según la ley debería haber un registro de enfermedades poco frecuentes, que no existe. Entonces, bueno, yo cuando comencé a buscar del áfora, en Argentina no encontraba nada. Encontré en Estados Unidos una fundación, y estando en una charla de la Fundación Chelsea Hub, veo que se conecta una argentina. Y yo enseguida le pregunto por el chat privado, y era una señora de Buenos Aires, Verónica, que es de Buenos Aires, y ahí me comenta, y así llegamos a conocernos con Verónica. La hija de Verónica falleció el año pasado en julio. También por Facebook, en otro grupo de epilepsia, me encontré con otra señora de Buenos Aires, también de Ranchos. Hay otro paciente, es el otro paciente que hoy en día conozco con 19 años. Que yo conozca, pero mi conocimiento es totalmente informal a través de redes, es que hay otro paciente en Buenos Aires. Sé que hay sospechas diagnósticas porque me han consultado y que están viendo si es posible, van a hacer estudios genéticos, porque es desconocido. Así como yo te digo, siempre culpan a la medicación, o después puede confundirse con la esquizofrenia también, porque la enfermedad causa demencia infantil. Entonces, bueno, es muy complejo. Hoy en día que yo conozca, hay un caso más en Buenos Aires. Y este caso, digamos, Katia, ¿tenés idea? Porque vos hablabas en tus comienzos que hay como Gonzalo tiene como la más, como la que va, digamos, más en procesión lenta. ¿Tenés idea cómo es el caso de este otro paciente en Buenos Aires? Este chico con 19 años ya no puede caminar, ya está en silla de ruedas, tiene un proceso un poco más rápido. Lo que causa esta enfermedad, esta mutación genética, lo que hace es que el glucógeno se vaya acumulando en distintas partes del cuerpo. Una vez que se instala, se forman estos cuerpos del áfora. Instalado en los músculos, provoca esa debilidad muscular, se instala en los órganos internos, se instala en el cerebro,
estando en el cerebro, provoca todo ese caos que es la pérdida de las funciones cerebrales. El médico cuando lo explica, te explica que es como también un Alzheimer acelerado que hace que rápidamente te olvides de todo, de cómo hacer, de todo lo que necesita de un proceso cognitivo. Pero sí, muy variable el progreso. Hay chicos, o sea, al estar en contacto con otros países, de las redes, a través de Facebook, que la mayoría somos mamás conectadas por Facebook. Hay casos en que progresa en el término de 2 años, chicos que han fallecido con 2 años a los 17 años. Hay alguna señora en España que tiene 44 años, que es la más longeva, digamos. Pero en su mayoría, si hablamos de una generalidad, el progreso es de 5 a 7 años, se inicia de los 12 a los 14 años y en su mayoría fallecen de los 20 a los 25 años. Esa es nuestra realidad láfora. No podemos ni siquiera entonces pensar en la posibilidad de algún estudio, ¿no? Tanto que siempre hablamos, ¿no? Sobre la pesquisa neonatal, ¿no? De ampliar esa pesquisa neonatal, que es ese pinchacito, ¿no? Que se le hace al bebé al nacer, eh, ni que pensar entonces en esta posibilidad. Al ser tan baja la cantidad de pacientes, yo que veo muy difícil que la quieran incluir al áfora. Ni siquiera sabemos cuántos pacientes hay, es difícil hablar de cuánto, de prevalencias, de números, pero no somos muy poquitos para incluirlo en. Yo creo que la solución sería prestar atención a los síntomas cuando esa mioclonía juvenil que es benigna, no puede controlarse y aparecen los problemas cognitivos. Ahí creo que es momento de alarma para los neurólogos, para los médicos que atienden a estos chicos de epilepsia. Y sobre todo algo muy particular que siempre escucho que dicen es que la infancia y hasta la adolescencia transcurre de manera normal. Eso siempre lo escucho. No da ninguna manifestación hasta la adolescencia. Y ahí comienza o con mioclonías o una chica ha comenzado con alucinaciones. Muy pocos casos comienzan directamente con crisis tónico-clónica. Y algo que consulté, que tuve la posibilidad, te comento, de ir a Dallas con Gonzalo, fuimos en diciembre a participar de un estudio, ofrecer muestras médicas, que es muy importante también, Sol, que hablemos de la importancia de participar y colaborar con las investigaciones científicas. Quizás no fui a participar para un ensayo clínico, fui a ofrecer pruebas médicas para que los investigadores conozcan la enfermedad. Disculpa que te haya cortado, Katia. Justamente te estaba por decir eso, ¿no? Si, a ver, si nosotros tenemos una enfermedad poco frecuente en la casa y pretendemos que algún día, ¿no? Se pueda seguir avanzando con la ciencia y llegar, ¿no? Primeramente a que el diagnóstico sea de precisión, que se pueda exigir algo, ¿sí? Que como esto que hablábamos de que incluyan, ¿no? No importa si son 3 personas en el mundo, bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿A que sean 5 millones para que lo incluyan? Creo que esto es todo como va como en escalerita, ¿viste? Va como, a ver, es como yo siempre digo que es como, es todo un proceso, es toda una cuestión de, bueno, tenemos que arrancar desde cero por esto para luego llegar a lo último, que es lo que vos estás mencionando, y que cuando hay un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente en la casa, las personas tomen conciencia de que si uno no se presta para este tipo de ensayos experimentales, difícilmente para futuras generaciones se pueda llegar, ¿no? A algún tipo de tratamiento, ¿sí? Ya sea para que la enfermedad sea mucho más lenta, y por qué no hablar de la cura, ¿sí? Por eso yo creo que esta experiencia que vos has tenido con Gonzalo en Dallas es súper importante que la cuentes. ¿Cómo es que llegan ustedes a esto, Katia? Bueno, llegamos a Dallas porque, así como
te estuve comentando, estaba en comunicación con Chelsea Hub, que es la fundación más grande, que reúne a todas en realidad. Es una fundación que está en Estados Unidos, pero donde nos encontramos asociaciones y grupos de padres de todo el mundo. Chelsea Hub financia la investigación en Dallas del doctor Minassian, que es la investigación que ya comenzó con el estudio de seguridad en 10 pacientes. 10 pacientes que van de una edad de 10 a 18 años. Se inició en diciembre también. El 11 de diciembre inició. Está en sus primeras etapas, es un estudio de seguridad que va a durar 2 años con aplicaciones de esta medicación cada 3 meses. Los chicos tienen que viajar cada 3 meses. Con Gonzalo viajamos a ofrecer las muestras, las pruebas, que eran resonancias, que lo que hacen es medir el glucógeno en el cuerpo. Esta prueba se puede hacer únicamente en Estados Unidos y justamente, como te comentaba, la prueba lo que hace es acumular glucógeno en el cuerpo. Entonces, estos son los biomarcadores que hablan los investigadores, que son tan importantes porque son pruebas necesarias para ir controlando y conociendo la enfermedad, para ir controlando el progreso, para poder saber, comparar los estudios. Hay médicos investigadores no solo en Dallas, en España también. Entonces, son muestras necesarias y que apuntan a que la cura en algún momento esté disponible. Si bien Gonzalo está en una edad que como que no está dentro de los parámetros de requisitos de inclusión, exclusión, generalmente buscan chicos más jóvenes en estadios iniciales de la enfermedad, pero bueno, siempre apostamos a que la cura llegue, que se frene al menos la enfermedad. La enfermedad, imagínate que se le dio nombre en 1911, el médico fue Gonzalo Láfora, justamente el que le dio el nombre a la enfermedad, y dirán que son pocos, dirán que somos pocos, pero ¿cuántos chicos han fallecido desde 1911 y siguen diciendo que somos pocos? Los médicos vienen investigando, hace 30 años los médicos que están investigando en Dallas, el doctor Serratosa en España. Y bueno, ¿qué falta? Decime vos que sabés de enfermedades frecuentes, ¿qué puede faltar a un médico investigador? Que financien la investigación, porque siguen diciendo que somos pocos. Claro, ahora qué coincidencia. ¿Podés repetir el nombre de la persona? Yo escuché mal, dijiste Gonzalo Láfora. Se llama Gonzalo Láfora, sí, el doctor que estudió y descubrió el primer gen que provocaba Láfora, se llamaba Gonzalo Láfora. Era un español. Así que anda, puede ser, mirá que esas coincidencias, ¿quién te dice? Yo tengo fe que se va a avanzar, estamos con toda la comunidad afuera del mundo, estamos muy esperanzados en que ya estamos ahí cerca, el estudio de seguridad se inició en diciembre, ya están los 10 primeros pacientes haciendo las pruebas de seguridad. El fármaco en sí, el medicamento fue vendido, la licencia se vendió a una empresa suiza, Noventia se llama, y que está esperando esos primeros resultados del estudio de seguridad para iniciar el ensayo clínico, que también serían de otros 20 pacientes, todavía no sabemos cuándo, pero ahí seguimos haciendo fuerza para que sepan, como te digo, que son pocos, pero que necesitamos de una cura. Es muy, muy cruel, tienen que saber eso. Si bien yo te lo puedo contar y alguna gente dirá que lo cuento parece tan fríamente, es muy cruel la enfermedad, nadie merece morir de esa manera, ninguna mamá merece ver morir a su hijo con convulsiones sin poder controlar, convulsiones que aún estando dormidos, estando sedados, siguen teniendo crisis. Entonces, yo diría, hay que buscar la forma. Suelo decir, bueno, Argentina tiene un paciente, 2 pacientes, Italia tiene un poco más, México tiene un paciente, bueno, pero busquemos la forma de financiar, hagamos algo
global, hagamos algo más general. ¿Cómo es posible que no podamos financiar enfermedades? No hablo solo del áfora, hablo de todas las enfermedades. ¿Cómo es posible que no podamos conseguir reunirnos para poder curar enfermedades si hay tanta plata que se gasta en tantas cosas innecesarias y no curar enfermedades? Y bueno, ahí me va llevando a otro camino, Sol, que te voy a contar, que porque de tanto hablar de las enfermedades poco frecuentes me involucré en algo más amplio que son las enfermedades poco frecuentes. No sé si ya te comenté algo de eso. Justo te estaba por preguntar. Me gustaría, antes de pasar a esa otra etapa, Katia, sí, bueno, todo esto que viene ahora, ¿no? ¿Cómo es que te involucras? Me gustaría que puedas volver a repetir, Katia, sí, porque es muy importante, sí, para todas aquellas personas que nos estén escuchando. Después el programa se viraliza, vamos a tratar de compartirlo, difundirlo y que llegue a mucha gente. ¿Podés repetirnos nuevamente cómo es la sintomatología, sí, para que estas familias, sí, que por ahí tienen chicos, a lo mejor, bueno, entre estas edades, que presten atención y que sepan que llevan una vida normal hasta determinada edad, pero que de repente un buen día, así, ¿no? Como en un abrir y cerrar de ojos, les puede cambiar la vida. Es muy importante, Katia, que lo vuelvas a mencionar. Bueno, te comento. La FORA, que es una epilepsia mioclónica progresiva, tiene como características generales que los chicos tienen una infancia hasta la adolescencia completamente normal, sin ningún síntoma. Aparece desde los 12 a 14 años hasta los 19, pueden aparecer mioclonías, como inicialmente mioclonías, movimientos involuntarios, que se controlan inicialmente con medicación antiepiléptica, pero cada vez se hace más difícil de controlar. Después aparecen crisis epilépticas tónico-clónicas. Puede aparecer, después de la tónico-clónica, los problemas cognitivos que yo te comentaba, que son desorientaciones. Aparece muy confundido, como el médico me decía, con un letargo, con una lentitud, esa es la palabra que me usaba, una lentitud, que vos te das cuenta que tu hijo no está pudiendo hacer lo que antes hacía normalmente, que baja las notas en la escuela, y se desorienta, que puede llegar a no acordarse una lista de compras, algo que no te das cuenta inicialmente si es producto de las pastillas o ya es algo más. Después sí, el deterioro cognitivo es más marcado cuando te das cuenta que no puede hacer cosas que necesitan de un proceso, aunque sea simple el proceso, como sea abrir una puerta, como sea prender una luz, para lo cual tenés que levantar una tapa y presionar un botón, cosas que ahí sí te das cuenta, y ahí sí es una alarma importante para buscar un especialista en epilepsia, que con todo esto seguramente podrá pedir un estudio genético y a través del estudio genético llegar al resultado. Sí, ojalá que nadie llegue al resultado, pero epilepsia mioclónica progresiva. Está realmente muy interesante, Katia, que lo hayas vuelto, ¿sí? a nombrar, porque muchas familias en este momento pueden estar, ¿sí? A lo mejor escuchándote y de esta manera, bueno, estar alerta, ¿sí? A la sintomatología y a todo lo que vos comentás que va apareciendo. En este momento, Katia, ¿sí? Después del diagnóstico, bueno, después de todo esto que nos venís comentando, supongo que en el medio de todo esto también, ¿no? Es como decir, bueno, pará, porque en qué momento haces ese proceso como, a ver, de duelo, porque uno va duelando todos los días. De repente tenés un hijo, nada, estudiando, haciendo un profesorado, educación física, de repente te topás con toda esta cuestión de enfermedades poco frecuentes y esto te lleva o sea, ¿qué es lo que actualmente estás haciendo, Katia? Y todo esto me llevó a conocer otras personas. Yo como mamá fui conociendo a otros padres
Y veo que lo que me pasa a mí les pasa a ellos, conocí otros pacientes, veo que tienen las mismas necesidades, veo que tenemos una ley que es hermosa en el texto, pero muy poco aplicado a la realidad. Veo que hay mucho por hacer, que la enfermedad no me aplasta, no me frena, inclusive me impulsa a juntarme con otras personas, a poder trabajar en difusión de las enfermedades poco frecuentes, no solo láfora. Láfora es como mi amor chico y las enfermedades poco frecuentes es algo que también nos llevamos en el corazón. A concientizar a la sociedad, sobre todo con estos pacientes como mi hijo que tiene problemas mentales, concientizar respecto a que existimos y que los chicos tienen derechos, a capacitar o pedir capacitación para los médicos para que sepan comprender que las enfermedades existen y en cualquier momento les puede llegar a su consultorio. Y no es necesario que sepan y conozcan las 6.000, 8.000 enfermedades. Los médicos tienen que tener esa chispa de decir algo está pasando que no sé qué es, pero tienen que saber reconocer eso que está pasando o buscar la solución o derivar, pero algo hay que hacer. Todo esto lo quería plasmar en algo jurídico, en no solo yo, Katia Bruqueta, salir a hablar, es necesario formalizarlo. Y lo hicimos con dos amigas locas igual que yo, que me acompañan en mis aventuras, y formamos la Fundación Enfermedades Poco Frecuentes de Corrientes, que estamos muy próximos ya a tener la personería jurídica, para poder hacer todo esto que te digo, buscar estos objetivos que están muy bien marcados en la ley, pero que son muy pocos, lo vemos muy poco en la realidad. Así que en eso estamos trabajando. Qué importante, Katia, que hayas podido vincularte, ¿no? con otras familias, con otras organizaciones, con otras patologías, no solamente quedarte con la de Gonzalo, ¿sí? Visibilizando e intentando, ¿no? De alguna manera que se pueda llegar algún día a un tratamiento y por qué no a la cura, sino también involucrarte con lo que le pasa, ¿no? A otras personas, porque en este gran colectivo que somos, ¿sí? Por estadística, por lo que se cree, hay aproximadamente 4 millones de argentinos, ¿sí? O sea, por un lado decimos somos la minoría, pero si nos ponemos a pensar, 4 millones de argentinos, poco más, poco menos, no es un número tan chiquito, ¿sí? No. Somos un montón, ¿sí? Que necesitamos respuestas, que necesitamos un Estado más presente, sabemos todo lo que está pasando con el tema de la salud, ¿no? Acá en Argentina, ni que hablar con la educación, bueno, tantos temas, pero yo creo que el tema que vos marcás de poder capacitar a los médicos, de que ellos entiendan, de que sepan, yo prefiero 1000 veces un médico que me diga, mira, la verdad no sé lo que tenés, pero lo vamos a investigar, y no que me manden a mi casa a tomarme un paracetamol y me digan, no, mira, podés estar incubando algo, como me ha pasado a mí, ¿no? Con todos mis diagnósticos y mis patologías que me trataban hasta de loca, me han llegado a mandar al psiquiatra. O sea, creo que es un montón lo que uno como mamá, yo tengo hijos también y cada uno de ellos con una patología diferente, entonces lo vivo, pero es muy importante, Katia, la labor que vos estás haciendo, el poder armar, ¿no? Esa fundación de enfermedades poco frecuentes, porque eso también le abre las puertas a esas familias que a lo mejor, no sé cuál es tu sensación, pero por ejemplo la mía, cuando a mí me diagnosticaron, yo me sentía muy huérfana, Katia, me sentía muy sola. Sí, completamente.
Entonces, cuando vos ya estás empapada, cuando vos ya decís, no, pará, yo sé que existe esta ley, que como vos decís, está puesta, es muy bonita, tiene de todo, pero nadie la aplica, que es la ley 26689, o sea, bueno, ahí vos como abogada, ¿no? Yo digo, una grosa, Katia, siendo abogada, defendiendo a su hijo, eh, pero hay otras familias que no tienen esa posibilidad, que no entienden nada, están como muy, ¿Por qué no allanarle? Yo lo que siempre digo es, ¿por qué no allanarle el camino si lo podemos hacer? ¿Por qué no ayudar si lo podemos hacer? Si ya pasamos por ese camino, ya sentimos ese dolor, ¿por qué no aliviar el dolor a otra persona, a otra familia, si lo podemos hacer? Eso es lo que eso es lo que pienso, lo que siento. ¿Por qué no si lo podemos hacer? Escucho, y volviendo a lo que vos decías de los médicos, escuché a muchas historias, muchas mamás. ¿Sabes qué piden las mamás? ¿Sabes qué no hicieron con las mamás? No las escucharon. Las mamás me dicen, yo le decía al médico, mi hijo no está creciendo como debería, el médico no me escuchaba. Yo le decía a mi hijo, o sea, los médicos no los escuchan, entonces pedimos que los escuchen, que levanten la cabecita del celular y te presten atención y te miren a los ojos y escuchen los síntomas que estás contando, que a veces no es una mamá que está súper cuidadosa, como ellos dicen. A veces es una mamá que te está contando un síntoma de una enfermedad poco frecuente a la que hay que prestarle atención. Y como vos decís, si no la conocen, decir no sé qué tiene, no quedarse con lo que tienen anotada en la historia clínica, porque me ha pasado que dicen, no, acá dice que tiene esto, vos cómo me vas a decir que tiene esos síntomas si no me cuadran con lo que tengo escrito acá. Olvídate lo que tenés escrito, escuchá a la mamá, escuchá lo que te dice la mamá. La mamá está 24 horas con ese chico. A mí, Katia, me han llegado a decir, por ejemplo, discúlpame, ¿vos sos médico? ¿Quién es el médico acá? O sea, escúchame a mí, que soy el paciente, la paciente, y que te estoy diciendo, me está pasando esto, y yo llego a mi ceguera por una uveitis que se pudo haber evitado mi ceguera, negligencia total, abandono de persona, portazos en la cara directamente, literal, Katia, literal. Pero para poder llegar a ese otro diagnóstico que es el Bot-Koyanagi Arada y otras tantas que no te voy a nombrar porque son un montón, estuve más de 2 años y medio, 3 años, 4, el último diagnóstico después del cáncer, bueno, otra patología más, que ahí vamos luchándola también, pero vos decís, escuchen a la mamá, escuchen al paciente. No somos sus enemigos, tampoco está en cuestión, a ver, me va a salir la abogada adentro, la mediadora. No es cuestión de enfrentar, no es cuestión de estar en contra de los médicos. Nosotros estamos para ayudar. ¿Quién más que nosotros que amamos a nuestros hijos para ayudar a los médicos a encontrar qué le está pasando a nuestros hijos? No estamos para criticar a los médicos, no estamos para estar en contra de los médicos. Queremos que les vaya bien en su trabajo, queremos que hagan bien su trabajo y estamos para ayudarlos. Entonces, eso es lo que tienen que entender. No somos sus enemigos, estamos para ayudar. En esa tarea la voy a tomar, la tomé. Ahora cuando tenga personería lo voy a hacer oficialmente, pero estamos para ayudar, para colaborar, para ayudar a capacitar, para concientizar, para seguir pidiendo por la cura de todas las enfermedades, que Dios quiera en algún momento podamos buscar la forma, todas tengan cura, porque es lo que queremos con mi mamá. Así que eso, Sol. Pensaba un poquito, porque para mí es muy importante, ¿no? Esto que vos decís de que no nos vean como enemigos o como enemigas, ¿no? Aquellas que son mamás, cuidadoras, ¿no? Con sus hijos con EPOF, o aquellos que somos pacientes, como es mi caso, ¿no? Yo creo que tiene que haber, ¿no? Ese vínculo
¿sí? Los médicos se capacitan, se entrenan, estudian muchos años, estudian la enfermedad, pero yo creo que los médicos necesitan de nosotros los pacientes, porque si, eh, a ver, yo creo que no hay más, cómo es que se dice? No hay más, no me sale la palabra en este momento, pero es como que no hay, digamos, para un médico más algo como, no sé, real, por decirlo así, ¿no? Porque una cosa es que lo estudien y otra cosa es decir, bueno, sí, me maté estudiando tanto, pero si te toca un caso, por ejemplo, como el de tu hijo, ¿sí? Que no hay casos porque no es que no haya casos, es que no se visibiliza, no se investiga, no se... Entonces yo creo que cuando te tocan familias así, mamás empoderadas, ¿no? Que salen al frente a defender los derechos de sus hijos, pero que a la vez se toman, ¿no? O sea, como que se ponen al frente para defender los derechos de otros que también tienen otras de POF, creo que ahí tiene que estar, ¿no? Esa puerta abierta entre médico-paciente, eh, yo te ayudo a vos ayudame a mí. Creo que es la única manera en donde realmente se va a poder lograr trabajar en equipo. Yo hace poco escuchaba una compañera que decía, la doctora fulana me pide a mí me pide, porque yo ya no tengo mi hija falleció en oncología, y estoy ahora ayudando a otras familias, entonces que un médico llame, ¿no? A un referente en EPOF, y que digan, che, mirá, pero puede ser esto, mirá, qué sintomatología, cómo empezó, cómo fue. Es tan importante ¿no? Ese vínculo. Justamente, y habla de la grandeza del médico, de saber que no sabe todo, porque nadie sabe todo, y que una persona que ya atravesó una enfermedad, la conoce, cada paciente, cada familia que atravesó una enfermedad poco frecuente, la conoce plenamente. Fíjate que, por ejemplo, con Láfora se está haciendo, va a haber ahora un simposio en septiembre, se hace el simposio anual, y lo que hacemos los padres es ofrecer nuestras experiencias, se hace anualmente una recopilación de datos, y los médicos para poder generar un protocolo, para poder ir armando, porque no existen todavía protocolos, pero protocolos de actuación. Qué importante es escuchar a los padres, a los cuidadores, tomar nota de todas esas experiencias y poder ir haciendo, porque vamos haciendo historia, vamos haciendo un libro, vamos haciendo el protocolo, para que otros padres que recién inician ya sepan qué hacer, sepan qué medicina, qué medicamento funciona, qué tratamiento funciona, cómo sacar de un ataque epiléptico, cuáles son las mejores formas cuando el chico ya no puede comer, cuando el chico ya no puede respirar. Hay que escuchar a los pacientes, yo creo que esa es la forma, hay que escuchar a los pacientes. Nosotros que lo vivimos en carne propia somos los que más podemos aportar, y como te digo, todo esto en el caso de Láfora, por ejemplo, y sé que lo hacen todas las patologías, se está recopilando para que después se pueda compartir con la comunidad. Katia, es tan lindo escucharte, que lo puedas explicar de una manera tan clara, no tan entendible. Bueno, la verdad que nada, creo que cada vez que me toca escucharte hablando del Áfora, de la patología de Gonzalo, voy aprendiendo más, y es importantísimo porque nosotras que estamos al frente, haciendo acompañamiento, ¿no? O que estamos en búsqueda de nuevos pacientes, de personas que por ahí, nada, no tienen todavía ese diagnóstico de precisión. Si nos llega un caso, ¿no? A mí me ha pasado, yo tengo mi grupo de uveitis, tengo mi grupo de Botkoyana-Giarada, la uveitis puede ser, nada, un síntoma dentro de, qué sé yo, más de 50, 60, casi 100 patologías, pero si a mí me llega un caso con la sintomatología que vos contás, ¿no? ¿no? A ir descubriendo en Gonzalo, yo tranquilamente puedo decir, che, mira, Katia, me llegó un caso así, tal, ¿qué te parece? Eso de también conectar, ¿no? Con las compañeras y los compañeros que estamos en esta lucha, en este camino por visibilizar, qué importante es, ¿no? Esta red grande que se ha hecho en cuestiones, ¿no?
de visibilizar las enfermedades poco Trabajar en frecuentes, red, pero como también siempre digo. Trabajar trabajar en en red. red, qué importante trabajar en red. Lo que yo no sé, sabes vos y podemos ayudarnos entre todos. Así es. Katia, un mensaje, algo que sientas que vos decís, bueno, me faltó decir esto. Me faltó contarte, o será en otra oportunidad, que en Corrientes se están realizando las jornadas de capacitación para médicos, donde los pacientes tuvimos la oportunidad de compartir también estas jornadas, hablar con los médicos, con las personas en general. La jornada fue el 1 de agosto, habrá otra el 4 de septiembre y el 19 de septiembre, que estamos, bueno, cuando ya tenga personería jurídica, podré trabajar más de cerca con la Dirección de Enfermedades Poco Frecuentes de Corrientes en esta tarea que te digo, desde mi punto de vista, que tiene que ser colaborativa, trabajar para capacitar, para concientizar, para acompañar a las familias. Qué importante acompañar a las familias, a las mamás, yo como mamá te lo digo, pero a los pacientes, a las mamás, a las familias, acompañar en este proceso. Yo creo que todos juntos, estando no solo aislados, estando en comunidad, vamos a poder salir adelante. Así que mi trabajo recién comienza y espero que crezca. Obviamente que sí, seguramente que vas a poder ayudar a muchas familias. Segurísima que sí.